En este vídeo vamos a estudiar las medidas de centralización. Estas medidas nos van a permitir resumir toda la información de la muestra en una serie de datos concretos. Estas medidas serán la moda, la mediana y la media aritmética. Para poder estudiarlas, lo que vamos a hacer es utilizar el ejemplo del vídeo anterior, aquel que estudiaba el número de hermanos que tenían los alumnos de una clase. Hacemos la tabla estadística, que como podéis ver es la misma que hemos usado en el vídeo anterior, y vamos a proceder a lo que sería cada uno de los parámetros, moda, mediana y media. ¿De acuerdo? Fijaros que la tabla, aquí teníamos la frecuencia acumulada, por sus parámetros, la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia acumulada relativa. Vamos a comenzar por el primer parámetro, el más sencillo, la moda. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Cómo la vamos a encontrar? Vamos a mirar las frecuencias absolutas y vamos a mirar la que tiene mayor frecuencia, la que es más grande. Si os fijáis, el 9. Pues bien, si esto es el mayor, significa que la moda es tener 2 hermanos. Así es como sacamos la moda. Veamos otro ejemplo. Hemos preguntado el peso de los alumnos que forman una clase, ¿vale? Y hemos visto que para poder calcular el peso hay que tratarlo como una variable continua y hemos creado un intervalo. Fijaros en un detalle, el primero es un corchete, que significa que el 50 lo cogemos, y el segundo es un paréntesis, que significa que el 60 no lo cogemos. Lo máximo que vamos a llegar es a 59,999, porque el 60 ya pertenece al siguiente intervalo. Pues bien, si queremos mirar la moda, tenemos que mirar qué peso, qué intervalo es el más numeroso. Y nos fijamos que tenemos el 3, tenemos el 5 y tenemos aquí otro 5. Quiere decir que en este caso la moda va a ser el intervalo entre 60 y 70, pero además también va a ser el intervalo entre 70 y 80. Vamos a tener dos datos estadísticos que estarán de moda. ¿Veis que aquí pone que dice que puede haber más de una moda? Pues en este caso ocurre. Está de moda pesar entre 60 y 70 y entre 70 y 80. Veamos un último ejemplo. Si preguntamos a las personas de una clase o un grupo de personas el número de veces que come al día, obtendremos la tabla que tenemos aquí, ¿vale? Si queremos mirar lo que está de moda, miramos el más numeroso y observamos que hay 20 personas que realizan 3 comidas al día. Quiere decir que la moda serían 3 comidas. Pasemos ahora al siguiente concepto estadístico, la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central de los datos, después de ordenarlos, o la medida de los datos centrales si el número de datos es par. Vamos a ver cómo se haría esto con un ejemplo. Imaginemos que hemos preguntado a los alumnos de una clase el número de hermanos. Podemos observar que con un hermano hay 3 personas, con 2 hermanos hay 4 personas, 3 hermanos 2, 4, 1 y 5, 1. Ahora nos piden que localicemos la mediana. Para localizar la mediana lo que vamos a hacer es poner los datos estadísticos en fila, desde el mayor al menor, ¿vale? Y los colocaríamos así, pondríamos 3 unos, porque aquí hay un 3, 4 doses, porque aquí hay un 4, 2 treses, un 4 y un 5. De forma que tenemos 11 valores, ¿vale? Si yo quiero encontrar el valor que me deje la mitad de los datos por delante y la mitad por detrás, lo que voy a hacer es coger el número total de datos y lo voy a dividir entre 2. 11 dividido entre 2 me queda 5,5. Es decir, voy a dejar 5 números por delante. Fijaros, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer lo mismo por detrás. 5 números por detrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el número que me queda en medio, que en este caso es el 2, es el número que deja la mitad de los valores por delante y la mitad de los valores por detrás.
Entonces, este 2 es la mediana. El número que está en medio. Tiene la mitad de los valores por delante y la mitad de los valores por detrás. Este proceso de poner los números en fila va muy bien si el número total de datos es pequeño. Pero si tenemos aquí un 200, tener que poner 200 datos en fila india, pues nos puede llevar un ratillo. Entonces vamos a intentar hacer otra cosa. Y para ello vamos a utilizar la frecuencia acumulada. Fijaros que la frecuencia acumulada nos quedaría como tenemos aquí, es decir, 3, 7, 9, 10 y 11, ¿vale? Comprobamos que nos da lo mismo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la n y vamos a dividirla entre 2 para encontrar la mediana. Ya hemos dicho que es 5,5. Pues bien, el primer número de la frecuencia acumulada que pasa de 5,5 será la mediana. Fijaros, empiezo en el 3 y el siguiente es 7. ¿Veis cómo ha pasado de 5,5? Entonces la mediana será el 2 y nos coincide con la que hemos encontrado. Veamos otro ejemplo. Las notas de un examen de matemáticas se reflejan en la variable estadística x sub pi y son un 4, un 5, un 6, un 7 y un 8. En la columna de la frecuencia absoluta vemos los alumnos que han sacado esas notas, teniendo un total de 20 alumnos y con una frecuencia acumulada como se muestra en la tabla. Vamos a intentar calcular la mediana y para ello ponemos en orden todos los datos. Ahora dividimos el número total 20 entre 2 y nos quedaría 10 y miramos que nos quedan 10 datos por delante y 10 datos por detrás, ¿vale? Si os contáis, aquí tenemos 10 y aquí tenemos 10. Pero no nos queda ningún dato en medio, ¿vale? Entonces, en estos casos lo que vamos a hacer es, para calcular la mediana, coger los dos datos que deberían ir en medio, ¿vale? Los dos extremitos y hacer su media. 6 más 7 da 13, que dividido entre 2 es 6 y medio. El punto medio entre 6 y 7 es 6 y medio. Y la mediana sería ese 6 y medio, ¿vale? Esto ocurre cuando el número de datos es par, ¿vale? Que nos queda ahí coincidiendo. No tenemos ningún número en medio, hay que hacer la media de estos dos. Pero, ¿y si utilizamos el método anterior, el de la frecuencia absoluta acumulada? Fijaros, dividimos entre 20 entre 2, nos queda 10, y vamos contando hasta que llegamos al punto que debería pasar 10, pero justo el 10 está aquí, ¿vale? Siempre que os encontréis que el valor de n medios coincide o lo encontráis aquí, va a ocurrir lo siguiente, que la mediana va a estar entre el 6 y el siguiente, el 6 y el 7, ¿vale? Entre este y este. Y tendremos que hacer la media de estos dos, que sería 6,5. ¿De acuerdo? Entonces, atentos. Si cuando vais contando os encontráis el valor que hemos sacado de n medios, recordad que la mediana se ha de hacer como media de estos dos. Y aquí vamos a finalizar el vídeo donde hemos explicado la moda y la mediana, porque la media la vamos a dejar para un tercer vídeo, ya que es algo un poco más complejo y nos requerirá un poco más de tiempo.